Pablo es uno de los mayores referentes, mis hermanos, uno de los mayores referentes en cuanto a liderazgo en la congregación, en cuanto a misioneros. Muchos quisiéramos tener la vida de Pablo, más bien tener la unción de Pablo, porque la vida de Pablo es muy difícil que la lleváramos nosotros hoy día. Pero muchos de nosotros quisiéramos tener las palabras que Pablo tenía, sus enseñanzas, su sabiduría y su experiencia. Mas, sin embargo, Pablo tuvo un recorrido desde el principio, en el cual usted recuerda, tuvo aquel encuentro con Jesús, en el que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ese momento, la vida de Pablo cambió por completo. Fue un nuevo ser desde que él tuvo ese encuentro con Jesús. Pero tuvo una vida muy difícil. Y vamos a analizar un poquito el aguijón, así como lo describe Pablo. El apóstol Pablo nos da una gran lección de vida y liderazgo y acentúa como tal la humildad y en específico el humillarse ante Dios. Sabemos, mis hermanos, que hay que ser humildes, sabemos que hay que, como nos dice la palabra, ver a nuestros demás hermanos con un mayor concepto del que nos tenemos a nosotros, no tener nosotros mayor concepto de lo que debe ser. Tan solamente somos siervos del Señor, solo somos servidores de Él. Y así debemos vernos, mis hermanos, en todo momento. Ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero Pablo nos enseña que hay que humillarse y humillarse ante Dios para ser utilizado. Hay que humillarse ante Dios, porque como dice aquel texto, el que se humilla será exaltado. En Lucas, mis hermanos, Lucas 18:14, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y también, mis hermanos, Salmo 138, versículo 6 nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y esto lo sabía Pablo perfectamente y nos lo demostró en esta carta, nos lo describió, nos lo escribió. Mis hermanos, vamos a dar lectura a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 5, donde está esta lectura. Versículos de 2 al 5 dice de la siguiente manera: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre paréntesis, si el cuerpo no lo sé o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Este hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó las palabras inefables que no se le es dado al hombre expresar. Versículo 5, y aquí mucha atención, dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo se describe a sí mismo como un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y tuvo visiones, tal como tuvo revelaciones, tal como lo menciona en el versículo 1. Pablo habla de sí mismo como un hombre, un ser que en su momento fue espiritual, en su momento fue, en el momento en el que dice aquí, fue arrebatado al tercer cielo. Dios mismo lo tomó, Dios mismo lo llevó consigo. Dice Pablo: de este hombre me puedo gloriar, de este hombre puedo sentirme alegre, de este hombre espiritual que Dios lo toma directamente, de este hombre puedo sentirme orgulloso, pero no de mí mismo. Pablo dice aquí: puedo sentirme orgulloso de un hombre espiritual, de un hombre puro, santo, pero de mí mismo
en condición de carne y hueso, en condición pecadora, aquí no me puedo gloriar, en esto yo no me puedo alegrar. Y así nosotros, mis hermanos, debemos ser como Pablo. Debemos gozarnos y debemos buscar siempre ser hombres y mujeres espirituales, hombres de fe en Dios. Debemos de alegrarnos por lo espiritual que podemos llegar a ser y aborrecer lo malo, aborrecer las obras carnales, las obras terrenales, dejar de practicarlas y amar al hombre santo, puro y perfecto que podemos llegar a ser en la presencia de Dios. ¿Esto a partir de qué? De humillarnos ante la presencia de Dios. Así nos lo enseña Pablo, y esto es lo que quiere decir en este versículo. Después dice: me gloriaré sino en mis debilidades. Y más adelante nos explica por qué es que Él se va a alegrar en sus debilidades y por qué usted y yo debemos alegrarnos en nuestras debilidades también. Recordemos, mis hermanos, aquí Pablo explica de tal manera que él se alegra de la condición en que Dios le da como hombre espiritual y siervo de Dios, mas no se puede alegrar tanto ni se puede sentir orgulloso de una condición pecaminosa como hombre carnal. Romanos 7, 19 y 20, si ustedes observadores, esta parte que dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Como tal, mis hermanos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y este cuerpo tiene una naturaleza pecaminosa, mis hermanos, que cuando nosotros pecamos, que cuando cometemos errores, no es del espíritu y tampoco del alma, es el cuerpo principalmente la que se ha debilitado y la que ha fallado. Es el cuerpo principalmente el que se ha debilitado y ha pecado. Y Pablo mismo escribió estas palabras que dice: no hago el bien que quiero, yo quiero hacer el bien, mi voluntad, mi pensamiento, yo quiero hacer las cosas bien, pero no puedo porque sigo aquí en esta naturaleza pecaminosa. Entonces por eso Pablo decía: yo me puedo gloriar en el hombre santo, en el hombre espiritual que soy en Dios, pero no me puedo gloriar de esta carne, de este cuerpo pecaminoso. Y es lo que debemos buscar cada día, ser más espirituales y menos carnales. Por esta razón Pablo explica por qué un hombre de Dios debe buscar siempre la presencia de Dios, siempre estar ungido, siempre estar preparado para Dios en todo momento, y la importancia de servirle con algo muy importante, obediencia y humildad, más que nada humildad. Los versículos, mis hermanos, del 7 al 9, ya aquí entramos en materia y Pablo nos explica más a fondo por qué es que puede gloriarse de las debilidades humanas. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9, nos dice de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Va de nuevo, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea y que para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8: respecto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo: por tanto, de buena manera me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Dice Pablo: me ha venido un aguijón, me ha venido un sufrimiento, me ha venido una situación que no me ha dejado en paz. Siempre está allí. Yo le he dicho al Señor, yo le he rogado, ya 3 veces le rogué, le pedí, le dije: quita esto de mi vida, quítame este aguijón, quítame este sufrimiento, ya no lo quiero más en mi vida.
Y dice aquí en el versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mis hermanos, ¿qué es la gracia de Dios sino el regalo perfecto de la salvación? La gracia de Dios que tenemos en nuestra vida, que nos perdona una y otra vez, y que aún no importa nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Pero queda en nosotros, mis hermanos, fallamos. Hay que ir a arrepentirnos, hay que ir a ponernos a cuentas con Dios y esforzarnos para ya no caer más en el pecado, en el error. La gracia de Dios, mis hermanos, que aunque nosotros queramos dejar las cosas, queramos, como luego dicen, tirar la toalla, Dios va y nos busca y mueve nuestro entorno y mueve nuestras situaciones y mueve todo para que tú vuelvas a su presencia, para que tú regreses. Versículo 9, bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso decía Pablo que él se alegra en sus debilidades humanas, porque en esas debilidades es donde el poder de Dios se perfecciona. Hay una condición, claro, hay una condición para que el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades, y es siempre buscarlo, siempre buscar su presencia, siempre buscar estar conectados con Dios, estar conectados con su Espíritu, humillarnos ante Dios. Esa es la clave. ¿Qué pasa cuando no nos humillamos? ¿Qué pasa cuando no somos humildes? Cuando creemos que nuestro pensamiento está bien, cuando creemos que nosotros ya predicamos muy bonito, como nosotros ya tocamos muy padre, como muchas personas nos siguen y demás, yo estoy bien. Como yo siempre estoy en la iglesia, como yo siempre, el pastor me pone de buen ejemplo en las predicaciones, yo estoy bien. ¿Y qué pasa cuando nos creemos de estas cosas? Nos empezamos a enaltecer. Y esa barrera de orgullo no nos deja entrar a la presencia de Dios. No nos deja sentir su Espíritu obrando en nosotros. Pero cuando tú te humillas ante Dios y le dejas a Él todas tus imperfecciones y le confiesas a Dios todos tus pecados, todos tus errores, tus faltas, entonces Dios hace la obra en ti y se perfecciona en tus debilidades. Por eso Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso Pablo dice, por tanto, de buena manera, por tanto, alegremente, yo me voy a gloriar, yo me voy a alegrar de mis debilidades, yo me voy a alegrar aunque sea difícil, aunque llore, aunque me cueste mucho trabajo, aunque sea doloroso, yo voy a mantenerme alegre y me voy a conformar con este aguijón que Dios no me quitó. ¿Por qué? Porque por medio de este aguijón, el poder de Dios se perfecciona en mí. Dice Pablo, este aguijón es como un mensajero de Satanás, viene y me abofetea para que yo me humille, para que yo no me enaltezca. Y al contrario de Dios quitárselo, dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto me alegraré en las debilidades, dice Pablo, para que el poder de Cristo esté sobre mí. Pablo aceptó, y eso es muy importante que lo hagamos tú y yo. Pablo aceptó, se resignó a ese aguijón, se resignó a tener ese sufrimiento en su vida, se resignó porque reconocía la gracia de Dios, porque reconocía que gracias a ese aguijón en su vida, él podía permanecer fiel ante Dios y servirle humildemente. Dios a veces permite el sufrimiento y Dios a veces permite algunas situaciones contrarias que pasan en nuestra vida. En primer lugar, una por desobediencia. Por desobediencia es que muchas veces pasan las cosas malas en nuestra vida, porque nos alejamos de Dios, porque nuestro orgullo nos evita acercarnos a Dios, y Dios tiene que mover de alguna manera algo que te duela
para que te haga recordar que te estás alejando de Dios, para que en el momento te veas solo, te veas triste, te veas desesperado y no tengas más opción que venir a la presencia de Dios. Y Dios permite las malas situaciones, las malas circunstancias, para recordarnos que sin Dios no somos nada. Porque ¿qué pasa, mis hermanos, cuando ya nos encontramos en esta situación, en esta condición? Cuando ya vemos a nuestro alrededor, ya no hay nada. La seguridad que teníamos ya no está. Estamos solos. Y comenzamos a sentir la soledad de nuestro corazón. Comenzamos a sentir la tristeza profunda. No nos queda de otra. Yo en su momento dije, bueno, me quedan dos opciones. Yo puedo ir al mundo, puedo tirarme a las drogas, puedo tirarme a la depresión y todo eso. O la otra es, tengo que aferrarme con todo. Va a doler, va a haber muchas cosas que me van a querer detener. Y las pruebas se van a aumentar, las cosas cada día van a parecer peores. Pero me tengo que aferrar, y preferí aferrarme. Y Pablo prefirió aferrarse a la voluntad de Dios. Pablo prefirió aferrarse a tener ese aguijón en su vida a cambio de tener la gracia de Dios en su vida también y tener asegurada la vida eterna y la salvación. En su momento yo preferí eso también. En su momento yo dije, me voy a aferrar, no tengo de otra. Vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a ponernos completamente en la presencia de Dios. Y Dios tuvo que mover, así como Pablo, yo te digo por mí mismo, Dios tuvo que mover algunas cosas en mi vida. Dios tuvo que quitarme algunas cosas para que yo me encontrara solo, me encontrara triste y me viera en tal situación de que no me quedara otra opción de regresar a la presencia de Dios. Y te digo por experiencia propia que cuando yo regresé llorando, yo regresé gritándole a Dios. Gracias a Dios pues tenemos el privilegio de actualmente, ¿verdad?, de estar aquí temprano y todo. Y yo llegaba y en la soledad yo le decía a Dios, este es tu momento, yo te lo dedico a ti, es totalmente tuyo, nada me interrumpe en este momento. Y oye, como si fuera que de adrede, llegaban mensajes, llegaban llamadas, pasaban cosas, nada me distraía. Yo le decía a Dios, este es tu momento. Y es lo que debemos hacer, dedicarle un momento a Dios en específico, un momento que sea solamente para Él. Un momento en el cual tú digas, aquí no hay distracciones, aquí no hay problemas, aquí no hay nada. Aquí solo estamos Dios y yo, solo estamos su presencia y yo. Y yo le pedía a Dios que me hablara, y en su momento Dios me habló, me dijo, no te sientas culpable, porque yo me sentía culpable. Yo en cierta forma te quiero decir, la depresión, los malos pensamientos querían llegar a mi vida y me decían, esto es tu culpa, tú solo estás en esta vida para causarle desgracias a la gente. Tú solo estás aquí, nada más para eso sirves. Estás tú y viene la desgracia. Es tu culpa. Y en su momento Dios me habló y me dijo, no es tu culpa. No te culpes. Esto estaba medido, esto estaba planeado. Y esto tenía que suceder para que tú regresaras a mí. Por experiencia, mis hermanos. Y de ahí, en muchas, si no es que todas las ocasiones que yo vengo y oro al Señor, justo al comenzar mi oración, yo puedo sentir que Dios me dice, hola hijo, te extrañé. Dios nos extraña, mis hermanos. Dios extraña, y esto te lo digo a ti, Dios extraña cuando estabas ahí, que estabas constante, que no te perdías ningún culto, que no te perdías ningún servicio. Dios extraña tu adoración, tu alabanza de corazón.
¿Recuerdas cuando las primeras veces que pasabas todo tímido, todo tembloroso, pero bien decidido a cantar, a agradecer, porque estabas agradecido con Dios? Dios extraña eso. Y Dios va a permitir que las desgracias vengan a tu vida para hacerte quebrantarte, para hacerte sentirte solo y débil, y que no te quede ninguna otra opción que venir a postrarte a la presencia de Dios. Así pasó conmigo, y en su momento Pablo lo describió de esta manera: un mensajero de Satanás que viene y me abofetea y me humilla, pero esto es necesario para que yo me mantenga humilde en Dios. Y estas cosas son necesarias para que tú regreses a Dios. Estás a tiempo. Si Dios no, como dicen por ahí, si Dios no te ha jalado las orejas, si Dios no ha permitido que pase algo grave, algo doloroso en tu vida, no esperes a ese momento. Pero como bien dije hace un momento, Dios tiene todo medido. Y si es necesario que pase alguna desgracia en tu vida, recuérdalo. Ven a la presencia de Dios, humíllate, pídele perdón y disponte a estar siempre en su presencia. Búscalo de todas maneras que tú puedas. Que ya ayunaste un día, busca ayunar otro día. Que ya leíste un poco la Biblia, léela otra vez, que no se pierda el hábito. Y es muy importante, mis hermanos, hablar de los hábitos, porque nuestros hábitos consumen nuestro tiempo. Nuestros hábitos, si son hábitos buenos, consumen nuestro tiempo, sí, pero es tiempo de provecho. Si son hábitos malos, consumen nuestro tiempo, y ese tiempo jamás regresará. Es tiempo que perdiste, es tiempo que ya no lo puedes recuperar. En mi caso yo te diré que llegó un momento en que las redes sociales consumían mi vida, consumían mi tiempo. Y en ese momento que Dios estaba y hablaba a mi vida, yo intentaba estar en las redes, ver un video, algo gracioso, y siempre me salían predicaciones, siempre me salían cortos de vídeos de predicaciones, y siempre todo enfocado a la misma palabra. Dios permitió que esto pasara, y ahora te toca a ti arrepentirte, ahora te toca a ti volverte a Dios, y la misma palabra, y el Espíritu está esperando por ti, y el Espíritu está allí extrañando tu adoración, no en la música, no, extrañando tu adoración cuando te levantas temprano a orar, extrañando tu adoración cuando en el trabajo, cuando en la escuela los compañeros quieren hacerte caer o invitarte a fiestas o cosas así, tú les dices: no, gracias, tengo cosas más importantes que hacer. Tu adoración cuando las tentaciones llegaban a tu vida y tú las pasabas de largo porque tenías cosas más importantes que hacer en Dios, cuando ponías como prioridad principal a Dios. Dios extraña eso de ti. Y cuando tú vuelvas a la presencia de Dios, cuando tú le busques diariamente y le busques con todo lo que puedas, vas a sentir sus caricias, vas a sentir que Él te habla, vas a sentir cómo tu vida es fortalecida en Dios, así como en Pablo. Pero para esto, mis hermanos, para esto tu vida tiene que ser quebrantada, así como fue con Pablo y con este aguijón. Pablo sufría por este aguijón que tenía en su vida, y dijo 3 veces, no una, 3 veces, no le pedí, no le dije que si por favor, 3 veces le he rogado al Señor que me quite esto de mi vida, y Él me ha dicho: bástate mi gracia. Y Él te dice a ti en este momento: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí donde tú ya no puedes, ahí donde tus fuerzas ya se agotaron, ahí donde tus recursos ya se acabaron, ahí empieza a obrar la fe. Y la fe que tú tienes te levantará.
pero tienes que humillarte ante Dios. Esa es la clave de este mensaje, tienes que humillarte ante Dios. En su debido momento, mis hermanos, tenemos que hacer un lugar para Dios y hablarle, y en lugar de reclamarle, porque muchos llegan a reclamarle a Dios que por qué me está pasando esto y demás, en lugar de reclamarle a Dios, debemos arrepentirnos primero que nada, porque hemos fallado, porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos dejado que otras cosas consuman nuestro tiempo y lo echen a perder. Volvernos a Dios, buscar su presencia, buscar su perdón, aceptar, y solo eso, y decir: yo acepto, yo reconozco, yo me resigno y me conformo y me humillo ante Dios. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Dios. Y una vez que tú te rindas a Dios, Él va a hacer la obra en ti. Una vez que tú aceptes, que tú reconozcas, una vez que tú sueltes y dejes ir aquello que Dios ya te ha pedido que sueltes, que dejes ir. Muchas veces nosotros no queremos dejar ir las cosas. Que puedes dejar ir una relación, un hábito, el dinero, el trabajo, muchas cosas. A ver, que el trabajo no es malo, lo malo es cuando le agarras amor al dinero, porque la palabra dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema es cuando lo del mundo consume más tu tiempo y lo echa a perder, y consume el tiempo que le tenías a Dios. Y debes volverte a Dios y rendirte a Dios. Eso es lo que busca Dios de ti, que te rindas, que reconozcas que solo Él puede cambiar las situaciones, que Él solo te puede restaurar, que solamente Él puede hacer la obra en ti. Deja de luchar contra Dios. A veces luchamos contra Él, a veces luchamos contra su voluntad, y Él está ahí esperándonos, y Él está ahí extrañando nuestra presencia, nuestras oraciones, nuestra adoración, y Él está ahí esperando que nosotros nos rindamos a Él, y nosotros luchando contra su voluntad, creyendo que nosotros somos más sabios que Dios, creyendo que nosotros somos mejores, que nosotros solos podemos y vamos a arreglar nuestros problemas, luchando contra Dios, contra su voluntad. Deja de luchar contra la voluntad de Dios, deja de luchar contra Él, simplemente ríndete y alégrate porque Dios aún piensa en ti. Alégrate porque Dios aún tiene misericordia de ti y se acuerda de ti, y tiene ese amor para decir: este hijo me sirve, este hijo tiene un propósito, yo voy a mover lo que Dios, como dice, tengo que mover lo que tenga que mover para que mi hijo regrese a mi presencia. Y eso es lo que yo sentí, y eso es lo que puedes tú también sentir. No dejes que una mala situación quebrante tu vida, y si tiene que pasar así, lo primero que tienes que hacer es humillarte ante Dios, buscar su presencia. Para terminar, para concluir este mensaje, 2 de Corintios 12:10 dice de la siguiente manera: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, me gozo en las persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso llama mucho la atención, ¿verdad? Para muchos es locura, para muchos esto es contradictorio, como me gusta decir a mí, para muchos esto es esquizofrenia. Muchos nos juzgan de locos por cosas así, por frases así como la que dijo Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero es que a muchos esto se les hace esquizofrenia, es que a muchas personas esto se les hace locura porque no entienden lo que tú y yo comprendemos. No entienden que Pablo se refería a cuando mi cuerpo es débil, mi espíritu es fuerte. Cuando yo ya no puedo más, Dios viene y me levanta y me fortalece. Cuando yo soy débil, me humillo ante Dios y Dios viene, me fortalece y me hace fuerte. Cuando yo soy débil, soy fuerte. Y cuando tú y yo comprendemos esto, empezaremos a amar la presencia de Dios y a buscarla en todo momento y a buscarla en todo contexto de nuestra vida.